gusto en la Asociación Nacional de Locutores recibirlo, señor Ricardo Monreal. Lo admiramos, adamos lo que ha trabajado usted por el bien de México, y pues ahora con este libro pues nos dio mucho gusto que haya elegido esta su casa para platicarnos de reformas estructurales, mitos y realidades. Es, además de un gran político, también un gran escritor. Eso nos halaga. Quiero agradecer a mis compañeros locutores que nos acompañan esta tarde para escuchar todo lo que, o algo del libro de mitos y realidades de las reformas estructurales, y bueno, que ya lo podamos leer completo y formar nuestra propia opinión del mismo. Gracias también a G.A. Remedios, que siempre nos acompaña, por estar con nosotros, y a todos y cada uno de ustedes. Y pues vamos ya a entrar de lleno al programa. Muchas gracias desde luego a Samuel Ayala, que nos dio la oportunidad de tenerlo aquí. Vamos a darle el aplauso fuerte a Samuel. Muchas gracias. Él es parte de la Asociación Nacional de Locutores también, y nos da gusto que nos haya propuesto el que viniera usted aquí. Esta es su casa. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, doctor, muchas gracias, Samuel. Este es un libro, estimados invitados, locutores, gracias por esta invitación a esta Asociación Nacional de Locutores. Este libro lo escribí en el mes de agosto, lo concluí. Tengo 2 años escribiéndolo porque contempla todas las reformas estructurales del régimen, 11 reformas: la laboral, la educativa, la financiera, la reforma política, la reforma fiscal, la reforma energética, la de transparencia, la de telecomunicaciones, la de amparo. Son 11 reformas que me parece que todos los mexicanos y mexicanas deberíamos de conocer el contenido, el alcance, las consecuencias. Y decidí escribir este libro porque cuando he estado saliendo a dar conferencias, yo acudo de manera continua a las universidades, con grupos sociales, con grupos políticos, como conferenciante en distintos temas. Me di cuenta con tristeza cómo en la mayor parte de universidades no se conoce el tema. Los alumnos, incluyendo los maestros, no tienen ninguna comunicación ni profundidad en el tema que nos ocupa. Por eso fue que al ver este vacío de información, este vacío en el contenido de las reformas, decidí escribirlo, y Porrúa decidió editarlo y publicarlo. Es un libro fácil, académicamente fácil de leer, pero además escrito desde un punto de vista imparcial, apartidista, simplemente en razón del contenido de las reformas estructurales, el contenido de cada una de ellas. Y por eso me da mucho gusto que ahora estemos presentándolo en este lugar tan privilegiado, de tanto simbolismo político y social, en un lugar donde la comunicación social es por excelencia un instrumento de trabajo. En el libro destaco los 4 ciclos de reformas estructurales, sin desapercibir cómo el consenso de Washington, cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan gobernaban en Estados Unidos y en Reino Unido, impusieron un modelo económico que hasta la fecha sigue aplicándose, denominado proyecto neoliberal. Margaret Thatcher y Ronald Reagan, a través del consenso de Washington, establecen un modelo económico mundial, sobre todo en los países subdesarrollados. México lo asume hace 30 años y lo sigue aplicando a pesar de que muchos países en el mundo lo han abandonado. Este modelo económico nosotros creemos que está agotado y que no debe de persistir en su aplicación
el régimen. Sin embargo, se sigue aplicando a pesar de la desigualdad tan profunda que se ha caracterizado en las últimas décadas, en los últimos años. Hoy mismo tenemos profundas inequidades, desigualdades. Y por esa razón, este consenso de Washington, desde nuestro punto de vista, ha afectado al país. En razón de eso, también debo de decirles que en el libro caracterizo los 4 ciclos que han estado vigentes en el país, desde la época de los Borbón, y fue desde nuestro punto de vista la primera reforma modernizadora, que en el fondo fueron reformas regresivas, antipopulares, que afectaron a la población y a los sectores productivos de ese país. En la dinastía de los Borbón se inicia el primer ciclo de reformas estructurales. En esta parte los reyes aplican una serie de medidas estructurales, de reformas modernizadoras que afectan a la economía, a la minería, a la incipiente clase económica y a los poseedores de la tierra, incluyendo a la iglesia. Fue una decisión de la aplicación de la cédula real durísima, grave. En materia impositiva, bueno, vino a traer desorden y desequilibrio, y por esa razón, en ese momento, se aplica de manera tajante un proyecto de reformas modernizadoras. De 1802 a 1807 fue lo más duro, y en 1810 instala y se genera un problema con la guerra de independencia. Por esa razón, los criollos encabezan un movimiento extraordinario, por Hidalgo y Morelos a la cabeza, y empieza un movimiento independizador. Esta es la reforma de los Borbón, que generó grandes problemas y desajustes económicos en el país. Luego, más tarde, el porfiriato, en donde se aplicó una política profundamente pauperizadora en detrimento de la nación. Se establecen las primeras leyes de una privatización salvaje en materia de minas, de bancos, de ferrocarril, de petróleo, de aguas, del subsuelo, y se establecen medidas drásticas, que aquel que poseía la tierra era el dueño del subsuelo y de los recursos que estaban dentro del subsuelo. Primero provoca una concentración de tierras, el régimen perfilista y los científicos, una acumulación despiadada, que llega incluso a haber propiedades en donde propietarios extranjeros tenían una extensión de 10, 15 o 20 millones de hectáreas. Era una cosa impresionante. Había estados completos, como en Chihuahua, Los Terrazas, que disponían de total de las tierras del estado de Chihuahua, y así en cada estado del país la concentración de las tierras fue brutal. Y la ley de Porfirio Díaz establecía más tarde que el dueño de la tierra era a su vez el dueño del subsuelo, es decir, dueño del petróleo, dueño de la energía, dueño del agua, dueño de los minerales, dueño de todo absolutamente, y despojando a la nación de sus recursos naturales que estaban en ese momento semi-explotados o inexplotados. Entonces, fue un proceso de apropiación indebida que se da en el régimen porfirista. Veamos la cronología legislativa que se presenta. Vean ustedes la última ley que se expide en 1909, y en este momento el régimen auguraba un largo futuro para la nación y una gran prosperidad para la nación, pero no es así. Las leyes modernizadoras o estructurales que se habían promulgado en el régimen porfirista sin ninguna inconformidad y con votos de unanimidad en las cámaras, tanto en la de senadores como en la de diputados, fue generando una inconformidad social silenciosa. En el régimen porfirista, donde era duro, las fuerzas coercitivas, el ejército, que despojaron comunidades enteras, comunidades indígenas enteras, había una inconformidad social que fue fortaleciéndose. Más tarde, en 1910, un año después del anuncio de la última legislación en materia de subsuelo y de apropiación de la tierra,
y de explotación de minas y bancos. Y la última etapa, en 1909, se promueve esta inconformidad desde antes con el Partido Liberal Mexicano, con los Flores Magón a la cabeza y los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. 1910, un año después, estalla la revolución y se genera esta gran inconformidad social en grupos y núcleos de población extraordinarios. Entonces, 1810, la Guerra de Independencia, 100 años después de la aplicación de reformas modernizadoras, vuelve a estallar la revolución, un movimiento social extraordinario, y el tercer ciclo de reformas estructurales viene a ser en el tsarismo, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, que desde mi punto de vista en el 88, 90 y tantos, o 90, 94, se da un proceso también de reformas extraordinarias. Recuerden ustedes que se privatizan cientos de empresas públicas, entre otras Teléfonos de México, ferrocarriles, bancos, fertilizantes, aceros, todo. O sea, cientos de empresas del Estado son privatizadas y entregadas a particulares. Este fue un proceso opaco que nunca se supo dónde quedó tanta cantidad de dinero que ingresó al Estado mexicano. Se esfumó el dinero producto de la venta de las empresas del Estado. Y ahora tenemos a los hombres más ricos del mundo, que son los dueños de lo que eran esas empresas del Estado. Solo 3 ejemplos puedo poner: Teléfonos de México, ferrocarriles y bancos. Son cientos de empresas públicas. Por esa razón creo que este fue un periodo difícil y que se desató una inconformidad social que se ahogó en ese momento. La última etapa del cuarto ciclo de reformas estructurales es ahora, en el régimen actual. En los últimos 2 años se han promovido 11 reformas estructurales, quedan pendientes 2, que es la privatización del agua, una modificación, una nueva ley federal de aguas y las modificaciones al 123 constitucional. Estas 11 con más 2, 13 reformas estructurales son instrumentos desde nuestro punto de vista que tienden a la apropiación indebida de la riqueza nacional, del subsuelo y de los recursos energéticos y recursos naturales del país, de la nación, de la soberanía del pueblo de México. Por eso es que aquí lo relato después de esta serie de ciclos, de estos 4 ciclos, desato con toda claridad cómo las reformas estructurales que van desde la ley educativa, empezando por la ley laboral, será un proceso delicado de dificultad. La ley laboral, que fue la última que se aceptó y que se envió por el régimen pasado, que estaba concluyendo, de Felipe Calderón, fue la reforma laboral que se aprobó en esta legislatura que está por concluir, la 58. Y en esta ley laboral se modificó el 123 constitucional y se expidió una nueva ley laboral. Aquí se suprimieron derechos de los trabajadores, gravemente se afectaron derechos de los trabajadores, y hasta la fecha no ha habido quien profundice sobre esta grave regresión para la clase trabajadora, no solo para los trabajadores, sino para los profesionistas medios, para los profesionistas independientes, para los profesionistas que trabajan día con día. Fueron eliminadas conquistas laborales que duraron muchas décadas de sangre y de esfuerzo de la clase trabajadora, entre otras el despido injustificado. Ahora pueden establecerse despidos hasta por fax, por comunicación electrónica, se establecen los contratos a tiempo determinado, contratos a prueba, se elimina el salario caído en el caso de despido injustificado y se acota hasta 1 año en lugar de lo que venía operando tiempo atrás. Y hay graves regresiones sociales en materia del derecho al trabajo.
las contrataciones de trabajadores, había outsourcing. Entonces es un tema muy delicado el de la reforma laboral. En el libro detallo cada uno de los puntos de la reforma que se han aprobado. El otro tema es el de la reforma educativa, que ha provocado movilizaciones y que los maestros reclaman que no fue una reforma de contenidos pedagógicos ni de contenidos de la educación, sino que fue una reforma administrativa simple y sencillamente de relación entre patrón y maestros, el Estado y los maestros, y aún sigue una inconformidad. Creo que a esta reforma, que pudiera ser la más bondadosa de todas, esta reforma educativa, que es la más aceptada en la población, debió haber sido una reforma consultada con los maestros de todo el país para evitar esta movilización que se ha dado y de inconformidad social, cuyo reclamo principal es que no fueron escuchados ni atendidos los reclamos de los maestros. Esta es la segunda de la reforma. La tercera es la reforma de transparencia. Es una reforma muy importante también. La reforma de transparencia para mí es una reforma también que en la reforma constitucional se pudo haber avanzado mucho, pero ya en la reforma legal se retrocedió en materia de transparencia. En este momento está la reforma, la ley reglamentaria en discusión, todavía no hay acuerdos, y desde mi punto de vista también hubo regresión respecto de la parte constitucional a la reforma legal. La reforma financiera es una reforma hecha solo para apoyar los oligopolios bancarios. México padece las tasas de interés más altas que puedan existir en el mundo. Los bancos, casi la mayoría en manos de instituciones extranjeras, cobran por encima de cualquier país tasas de interés exorbitantes. Es una situación muy delicada que van en detrimento de los deudores o los usuarios de la banca. Lo que hizo esta ley financiera fue asegurar que no hubiese riesgos para los grandes banqueros en el país, pero en detrimento del deudor, y se establece una figura que se llama radicación en la ley y que viola el principio del 14 constitucional de que ninguna persona puede ser aprisionada, así dice la ley, la Constitución, artículo 14, o no puede ser sujeta a privación de la libertad por deudas de carácter civil. Pues bien, esta ley modifica este principio y establece que a través de la figura de la radicación pueden ser privados de su libertad los deudores de la banca. Es muy grave porque es una ley violatoria de los derechos humanos y altera un principio constitucional que desde la Constitución del 57 de 1857 se establece. Asimismo, la reforma fiscal o la reforma fiscal o esta reforma fiscal, antes la reforma política, es un producto de un acuerdo político entre tres fuerzas importantes, las más importantes del país, PRI, PRD, PAN, pero no capta el interés de los ciudadanos, no capta ni tampoco refleja la demanda de los ciudadanos, y simplemente se establece un problema serio con instituciones electorales. Se crea un órgano electoral superior, costosísimo para el país, que eroga grandes cantidades de dinero y que no goza de la confianza ciudadana, el Instituto Nacional Electoral. Y la reforma política fue limitada, no tuvo el efecto deseado y no tuvo las consecuencias que debió haber evitado con motivo de la triste experiencia de las últimas elecciones del 2006 y del 2012. No evitó la compra del voto, no evitó el uso perverso de los programas, no evitó esta situación de lastimar a la democracia, no evitó la desconfianza y los principios rectores del proceso, que son legalidad, certeza, certidumbre, imparcialidad, se fueron vulnerando. Ahora tenemos un órgano costosísimo, que aumentaron el número de consejeros, un órgano muy pesado para el país económicamente, que todos pagamos, y los partidos políticos
los dirigentes aprobaron una reforma política que solo beneficia a los políticos. ¿Por qué? Porque se establece después de 1910 el principio de la reelección, es decir, el principio del sufragio efectivo, no reelección, fue la bandera principal de la Revolución Mexicana que encabezaba este principio Francisco y Madero, y después los revolucionarios que insistieron en este principio universal en México que establecía la Constitución, el sufragio efectivo, no reelección. Ahora se ha evitado, se ha modificado, se ha alterado, y esta reforma política, entre otras cosas, contiene este órgano superior costoso y el principio de reelección. Ahora van a poder ser reelectos los senadores, los diputados, los presidentes municipales, todos los órganos de gobierno, lo que nos puede generar un problema severo frente a una democracia incipiente o una democracia debilitada. ¿Por qué lo afirmo? Porque podemos llegar al extremo de que las elecciones puedan ser compradas y que los reelectos tengan el financiamiento de grandes grupos económicos que al ganar solo obedezcan a estos grandes grupos económicos. Pueden ser las telefónicas, pueden ser las televisoras, pueden ser las petroleras, pueden ser los dueños de ferrocarriles o banqueros. Cada uno tendrá su propio cuerpo de legisladores que no defenderán al pueblo sino los intereses de estas grandes empresas transnacionales o nacionales que se convierten en oligopolios económicos. Es decir, es muy grave lo que se hizo con el principio de la reelección. Mucha gente sostiene que es correcto, que porque va a generar experiencia, que va a generar una vinculación mayor entre el elector y el candidato, y que para poderse reelegir entonces tendrán que haber cumplido con su función en los 3 o los 6 años que están en el cargo. Yo digo que no, porque esta reelección va a ser subordinada al interés económico. El que tenga dinero va a poder ganar una elección a pesar de que se establezcan financiamientos públicos, topes de campaña, no se respetan, y por esa razón me temo que es una reforma acotada, insuficiente, pobre para lo que el país necesita en materia de reforma política. Esta no pasará la prueba de las urnas y va a ser un problema severo. Me temo que la elección se va a judicializar. No se sabe el resultado final, pero será un proceso anticipadamente judicializado, no transparente, y va a generar dudas. No habrá confianza y lamentablemente se generarán órganos de gobierno endebles por la desconfianza. El tema de la reforma fiscal es de los más graves que yo considero. Esta reforma fiscal acabó con una clase media a la que pertenecemos todos, los que aquí estamos, creo yo. La aspiración de una clase media constructora de un porvenir, pequeños empresarios, medianos empresarios, profesionistas libres, ahora están sujetos y sometidos por una reforma fiscal terrorista. El SAT y Hacienda han exprimido a los mismos que normalmente somos sujetos cautivos como sujetos del régimen tributario mexicano. Es decir, en lugar de ampliar la base de contribuyentes y cobrar a los que no pagan impuestos, a los que eluden o a los que normalmente acuden a figuras como la ilusión, decidieron cargar la mano a los mismos cautivos contribuyentes, y se han generado quiebras de grandes empresas, y el fisco está encima de los pequeños ahorradores, de los pequeños empresarios, de los pequeños comerciantes. Es una mala reforma, porque la reforma fiscal no podía establecer nuevos impuestos en épocas de estancamiento. Es lo peor que se puede hacer. En cualquier país del mundo no se necesita ser experto, se necesita solamente leer o releer las experiencias de otros países del mundo en épocas de crisis, en épocas de
severidad económica, flexibilidad en la declaración de impuestos para que puedan mantener sus espacios, comercios, establecimientos mercantiles abiertos con posibilidades de generar condiciones de empleo. Lo que ahora está pasando es al contrario. Los empresarios y los comerciantes están cerrando sus fuentes de empleo, sus tiendas, sus restaurantes, sus empresas, porque se ha desatado una verdadera actitud de terrorismo fiscal contra muchos de los pequeños empresarios. Y por eso en épocas de estancamiento no puedes acudir a la imposición de nuevas cargas tributarias. Es un error que un gobierno acuda a eso, porque los pocos que contribuían van a cerrar sus puertas y ya no van a contribuir ni siquiera con lo poco que venían contribuyendo. Tendrá que modificarse este régimen fiscal. Yo les aseguro que no tarda mucho, porque ha habido reclamos hace 2 días en Acapulco, hasta los banqueros se quejaron de la reforma fiscal. Slim se queja, la REA se queja, los grandes empresarios, que son grandes consorcios económicos, se quejan de la reforma económica. Imagínense ustedes de la reforma fiscal, imagínense ustedes los pequeños y medianos empresarios que están en un proceso de consolidación y de crecimiento mediano, pero suficiente para sostener a su familia y fuentes de empleo. Entonces, por esa razón me parece que es muy grave lo que está pasando, y sostengo que la reforma fiscal fue equivocada y que pronto tendrá que haber un proceso de revisión, de reversión de esta reforma fiscal. Incluso el propio gobierno sostiene que es necesario una nueva reforma fiscal. Para mí es de las más graves que se hayan aprobado en los últimos 20 años. Y la última reforma que yo veo que es muy nociva es la reforma energética, que a pesar de que se nos vendió y se dijo que iba a bajar la luz, la gasolina, es la gasolina más cara del mundo. México, vayan ustedes a Estados Unidos, los que son de Tamaulipas saben que cruzando la frontera les cuesta la mitad de la gasolina que en México se vende. Baja el petróleo, baja la gasolina. Aquí baja el petróleo y sigue la gasolina. Es el único país donde baja el petróleo, somos productores, y sube la gasolina. Y por esa razón, me parece muy grave lo que está pasando en el país. Yo les recomiendo este libro, ojalá y lo puedan leer. Es un libro muy importante, muy interesante, y ojalá y ustedes puedan acceder a él. Es un libro que tiene novedades y que trata todas las reformas estructurales. Por toda la atención de ustedes, les agradezco que estén aquí. Es un rápido resumen, pero yo lo que quiero es interesarlos en que lean el libro. Es muy importante, muy importante. En un momento más vamos a tener la entrevista del diputado Ricardo Monreal con Federico Lamont, presentando su libro de reformas estructurales, mitos y realidades. Te lo paso, por favor. Gracias, presidenta. Doctor Ricardo Monreal, la Asociación de Locutores, agradezco esta comunicación y buenas noches para usted. ¿Qué tal, Federico? Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Desde aquí, desde la Asociación Nacional de Locutores, que ahora me han invitado para poder expresar y para poder presentar este último libro que escribí sobre reformas estructurales, mitos y realidades, que además es un libro de consulta obligada. Halago en boca propia es vituperio, pero frente a lo que está pasando en el país, tenemos que conocer el verdadero contenido de las reformas estructurales que se aplicaron estos 2 años, y que desde nuestro punto de vista hay que analizarlas con seriedad, con cuidado y con objetividad. Doctor Ricardo Monreal, ¿se considera un libro asequible para la población en lo general? Sí, por supuesto. Incluso intenté escribirlo con un lenguaje fácil, accesible, académicamente importante, pero además con un punto de vista imparcial, no partidista, sino acudí a las fuentes originales, Federico, que son el Congreso, que son el debate parlamentario. Recordarás que hasta hace unos días fui legislador, así es de que fui protagonista principal de estas reformas. Estuve en todas ellas, y lo que analizo en el libro son precisamente
el contenido exacto de las leyes que se modificaron, que se crearon, y la Constitución que fue modificada en más de 50 artículos de la Constitución General de la República. En su perspectiva, ¿faltó consenso en su procesamiento de estas reformas estructurales? Sí, por supuesto, faltó consenso, fue un proceso que al final del libro, también no crean ustedes que solo destazo las reformas estructurales, también hago propuestas. Al final del libro establezco una serie de propuestas que yo creo se tienen que revisar con cuidado para poder lograr en el país un desarrollo más armónico, con menos desigualdad. La verdad es que hay una gran inconformidad social en la nación. No me alegra como mexicano, como un hombre de Estado, no como un hombre de partido, sino como un mexicano comprometido y preocupado. Creo que deberíamos todos coincidir en un proyecto de nación distinto. Y por eso es lo que planteo en el libro Reformas Estructurales, Mitos y Realidades. Este es el 12º libro que escribo. Algunos me los han publicado otras editoriales. Y les quiero decir que este es uno de los libros que más disfruté, porque recuerden que los que no sabían, pues era diputado, entonces me tocó el debate álgido, me tocó ser protagonista en la Cámara de Diputados y conozco muy bien el contenido de todas las reformas, incluso debatí con argumentos, seriedad y fundamentos por qué no estaba de acuerdo con algunos de los postulados que planteaban estas reformas estructurales. Analizo el antecedente histórico y analizo también las perspectivas de la nación en un futuro próximo. Por esa razón yo quiero decirles que ojalá y lo lean, que me da mucho gusto que me han invitado y me da mucho gusto que me hayan entrevistado con Federico. Y muchas buenas tardes, buenas noches, muchas gracias a todos y a esta asociación. Muchas gracias. Ricardo Monreal, ¿alguien gustaría hacer alguna pregunta? Ahorita que lo tenemos aquí en vivo y en directo al escritor del libro. Pero yo quisiera hacerle una pregunta antes que otra cosa. Dentro de todas estas reformas estructurales que está teniendo el país, para usted, ¿cuál es la más peligrosa? ¿Cuál es la que desde su punto de vista e investigación en todo esto puede afectar al país de manera relevante? Es una buena pregunta. Yo diría que dos. La reforma fiscal, que está acabando con la economía y que está afectando a muchos empresarios. Muchos, de verdad se los digo. Están cerrando. El mes pasado habían cerrado 200,000 negocios. 200,000 en el país. O sea, imagínense ustedes las gentes que ya no dependerán de un sueldo. ¿Qué vamos a hacer? Van a engrosar el crimen organizado, la delincuencia, sin empleo. ¿Cómo van a sostener a su familia? Los empujamos a que delincan. Entonces, para mí, la reforma fiscal, y quizá la más peligrosa de todas, es la reforma energética, la privatización del petróleo. De verdad, léanlo, porque no quiero que escuchen solo el spot. Yo lo que digo, el spot de televisión o de radio, sino que se profundicen en el contenido, porque sí es grave y nos va a afectar y nos está afectando. Imagínense ustedes, somos productores de 2.5 millones de barriles diarios y ahorita estamos importando crudo. Le estamos comprando a Estados Unidos 100,000 barriles diarios. El precio del petróleo se desplomó $40. Y la expectativa que había de crecimiento no es cierto. Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche están despidiendo a cientos de miles de trabajadores. Llevan ahorita 113,000 trabajadores. Entonces, imagínense ustedes, esos 113,000 están tronados. Las refinerías
El negocio de la venta de gasolina es un gran negocio. Nadie sabe quién le importa. Hay una gran opacidad en quién está haciendo el negocio de la gasolina. Y les decía que en Estados Unidos cuesta la mitad, 60 centavos allá, aquí 8.9 más o menos. pesos. Entonces es una barbaridad. El galón, sí. Y obviamente el salario mínimo allá es $10 la hora. 10.30 la hora. Aquí es ya una barbaridad. Pesos 8 horas. Exactamente. Entonces es un problema delicado. Entonces yo, para mí esas dos reformas. Esas serían las dos reformas. Sí, pues. la energética y la fiscal. Claro, todas las demás son difíciles, por eso lo relato aquí. Y lo que pudiera salvarse un poco es la de transparencia, que todavía veremos, y la de telecomunicaciones, que está a medias. Todavía no se termina. Todavía no se termina. Todavía está. ¿Alguien más que preguntar? Le podríamos pasar por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Victoria Carrasco de Radio Sofando. Nuestra estación transmite desde México a todo el mundo, es vía internet, radio por internet. Entonces tengo algunas preguntas. Su libro se puede adquirir mediante en línea, pues porque pues para otras personas que están interesadas, por ejemplo para personas que radiquen en otras partes del mundo y que sean mexicanos y estén radicando en otra parte, o para quien esté interesado en este tema. Y la otra pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con estas terribles reformas que se han hecho en la cuestión energética? Nosotros hemos seguido desde que se han dado estos debates, de hecho a través de Radio Sofando estos debates los hemos transmitido íntegramente para que se vean las posturas de cada uno de los diputados y los senadores. Y bueno, ya que se han pues hecho estas reformas, ¿hay posibilidad de hacer algo? Sí. Porque es una terrible cuestión lo del fracking, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el tema del fracking? Y en este caso la que está en puerta, que es la del agua. O sea, ¿qué va a pasar con estas cuestiones? ¿Qué se puede hacer? Y si nos pudiera mencionar alguna de las propuestas que menciona en el libro para, pues, ya que está hecho esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, Victoria, me da mucho gusto que esté tan enterada y me da gusto venir a un gremio tan informado, porque las dos preguntas son preguntas profundas. Pero yo le diría que primero sí se puede adquirir mediante línea. Es en la editorial Porrúa, hay un código de barras. Es eso la buena noticia para los que viven fuera. La mala es que es muy caro. Cuando lo presento yo, renuncié a los derechos de autor. Los que nos escuchan, los que nos van a escuchar, o los que ustedes los escuchen. Cuando yo presento el libro en academias, en universidades o en grupos como esta asociación, el convenio que tengo con la editorial es que se vende al costo. No se vende, o sea, no, yo renuncio a los derechos de autor y se vende a 100 pesos. En la editorial cuesta 246 pesos. En las librerías, pues. Aquí en Estados Unidos costaba $25. Pero aquí en las presentaciones 100 pesos cuesta, y sí se puede adquirir en línea. Ahora, su pregunta es muy interesante porque sí se puede revertir. Sería conveniente un nuevo Congreso Constituyente. Yo soy de los que sostiene que los legisladores actuales no tenían la facultad de modificar la Constitución en esta materia. Porque cuando se trata de fundamentos de la Carta Fundamental, de la Carta Magna, cuando se trata de pilares fundamentales del constitucionalismo mexicano, se requiere convocar a un constituyente exprofeso para eso. Y se modificó nada menos que la propiedad de la nación.
La propiedad de la tierra y la propiedad de la nación se modificó para privatizar el petróleo. Debió haberse convocado a un constituyente especialmente para discutir ese tema. Y por eso los legisladores, por mucho que sean los diputados y los senadores, no tenían el derecho de modificar la Constitución en la forma en que se hizo. Imagínese usted si no se sentiría cualquier mexicano indignado cuando hubo congresos locales que aprobaron la reforma energética en 10 minutos. En 3 minutos hubo un congreso. O sea, dijeron, hay sesión, hay quórum. Señores, nos llegó la minuta, ya se repartió, los que estén de acuerdo, levanten la mano. ¿Cuánto me tardé? 1 minuto. Ellos se tardaron 3 minutos para aprobar reformas constitucionales que son el fundamento de la Carta Magna del Constituyente del 17. Fue un gran error histórico, y por eso sí hay forma de remendar, sí hay forma de revertir, con un constituyente nuevo, con un congreso de gente. Va a hacerse, tarde que temprano. Donde se privatizó el petróleo, Argentina, Bolivia, Perú, muchas partes del mundo, Noruega, ahora Brasil está en la discusión. O sea, donde se privatizó, ya está modificándose la Constitución para nacionalizar el petróleo. Entonces es una tontería haberlo privatizado. Y le aseguro que tarde que temprano se va. Y un problema grave es el que ha tocado usted, el fracking. El fracking, déjenme explicarle qué es, casi todos lo saben. Es la obtención de gas shale a través de la fractura hidráulica. ¿Qué es la fractura hidráulica? O sea, hay minas de carbón, extraen el carbón, hacen los hoyos para extraer todo el carbón y luego le inyectan a los hoyos millones de litros de agua combinados con químicos, y entonces truenan la tierra y sale el gas. O sea, nada más que es un ecocidio, porque los químicos y los millones de litros de agua que se requieren son contaminados y contaminan los mantos freáticos de donde tomamos el agua. Bueno, en Estados Unidos hace 3 días acaban de prohibir, en Nueva York y en 4 o 5 estados de la Unión Americana está prohibido el fracking. O sea, lo que no están haciendo los norteamericanos lo van a hacer en México, en Coahuila, Tamaulipas y Monterrey. Por eso están haciendo en Monterrey este acueducto para traer agua del río Pánuco a través de 365 kilómetros, conducir el agua del río Pánuco para inyectarle agua a las minas de carbón y obtener gas a través del fracking, cuando en todo el mundo está prohibido. Entonces, dice usted, ¿cómo es posible que tú estés promoviendo esa forma de ecocidio? ¿En qué cabeza cabe si en todo el mundo está prohibido? Y por eso le digo que son muy interesantes, y este es un tema de los más graves. Noruega, los países nórdicos, los países suecos, está prohibido el fracking. No pueden usar el fracking. Y aquí en México es la novedad. Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila están listos. En el semidesierto, imagínense usted, no hay agua para tomar para las comunidades y van a destruir el sistema de agua subterránea, los mantos freáticos. Entonces es muy grave. Ahora los grupos ecologistas están movilizándose en todo el mundo. Yo espero que en México, los que no aceptemos ese ecocidio, nos manifestemos en contra. Pero la ley lo permite. La reforma energética permite el fracking.
y permite la ruptura, la obtención de gas shale a través de la fractura hidráulica. Es gravísimo. Entonces, aquí lo establezco. Ahora usted me decía que alternativas sí hay. Hay un capítulo de un proyecto de nación, pero además de todo, por eso le digo que lo deberían de leer. Es un libro muy fácil de leer. No está rebuscado, no uso términos técnicos, si me explico. No, o sea, es una forma muy fácil de comentar, pero además la fuente directa. No estoy inventando nada. Acudo a la fuente directa, que es la ley, el debate parlamentario, el Congreso, y como yo fui parlamentario y debatí estas cosas, tengo claridad y es la fuente directa de lo que observé, vi y padecí. Los que aprobaron la reforma, para mí, cometieron el acto de traición a la patria. No podían ellos votar una reforma de tal magnitud, en el caso de la reforma energética. Y le digo tarde que temprano, no sé si nosotros, si nuestras generaciones, sus hijos o mis hijos van a revertirla, pero la van a revertir, se lo aseguro. Por eso digo, el país está en un proceso muy difícil. Muy buena su pregunta. ¿Alguna otra gente? ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, adelante, por favor. Por cierto, normalmente la editorial los vende aquí los libros a 100 pesos. Donde voy yo les digo, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana presento en las universidades, en grupos, y la editorial va a venderlo. Además va a estar firmado. Además, podré firmarlo. Todo un rockstar. Sí. Sí, mi nombre es Gerardo López, yo soy invitado realmente aquí por mi mentor, que es parte de la asociación. Ricardo, a mí no es tanto una pregunta realmente, porque me parece inverosímil lo que está pasando en este país. O sea, este es un mundo al revés, o al menos este es un país al revés. Y me sorprende la dicotomía de todo lo que está sucediendo, porque por un lado hay gente muy informada. Tu libro me parece que es un resumen, una síntesis de lo que está pasando en el país, y hay sectores que sí están informados, pero curiosamente, mientras a mayor información parece que es inversamente proporcional la movilización o la inacción de la sociedad. Y estos espacios, tú como figura pública, caray, yo creo que tú deberías de estar en otros espacios como este, a donde los micrófonos y las cámaras están ahí debajo de ti, de tu conocimiento, para hacerlo saber a la población, porque ciertamente sí hay mucha información, pero también son pocos los sectores que están informados, y las grandes mayorías viven en una completa ignorancia que nos inhabilita de tomar acciones radicales. O sea, lo que tú estás diciendo, nos pregunta más bien, a mí me gustaría que ahondaras en las propuestas, porque caray, o sea, aquí no pasa nada, nos informas de cosas y cosas y cosas y cosas, sale en la radio, sale en la televisión, son nota de 24 horas, y después, y al día siguiente seguimos exactamente igual. O sea, no nos pasó nada, ¿no? Sí, y te puedo decir, hasta parecen modas, ¿no? Antes estábamos con Tlatlaya, después Ayotzinapa, antes de eso un problema internacional con los palestinos que fueron asesinados por el ejército de Israel, después el despido de Aristegui, y ya se nos olvidó todo. O sea, ya valió gorro todo. Y de las reformas ni se diga. O sea, estamos pidiendo la renuncia a Peña Nieto, y Peña Nieto sigue haciendo babosadas y sigue haciendo tonterías, y todos aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. El país no pasa nada. El país no pasa nada. Me parece muy buena reflexión, Gerardo. Yo les diría que el libro lo escribí al final de la reforma energética, julio, lo terminé en agosto, lo editaron en septiembre. Llevo, no sé, unas 50 presentaciones, pero lo que tú has dicho, Gerardo, es cierto. O sea, yo tengo presentaciones con gente como ustedes, con cientos, o sea, hay 30, 40 gentes, que algunos son locutores profesionales y que son conscientes de lo que está pasando. Pero normalmente este tipo de libros no me dan chance de presentarlo en el canal de las estrellas,
de estas, o sea, no avanzo más que con gente como ustedes, conscientes, o sea, puedo arar en tierra fértil como ustedes, pero no quieren ni siquiera aceptar debates. Yo he pedido a la televisión, a la prensa oficial, decirles, vamos a debatir el tema. Si usted siguió los debates, yo fui muy duro, no subía a nadie. Cuando debatía y les decía los problemas que iban a padecer el país, me ignoraban. O sea, subía y subía y subía. Y votaban todos. Ahora no pueden votar. Valía. O sea, ya este es loquito que sigue ahí, ¿no? Pero entonces, si es un tema de conciencia. Y les comento, hay un plan que yo propongo, que se llama en la parte última, en la página 215, que yo le denomino el plan de modernización para México. Y más les voy a decir las grandes líneas. ¿Qué es lo que propongo? Combate frontal a monopolios, oligopolios y prácticas monopólicas. Ese es el primero y lo desarrollo cada uno de ellos. El segundo tema, una reforma fiscal progresiva, lo que yo les comentaba de lo que está pasando con la reforma fiscal esta que aplicaron. El tercer tema es una aplicación de un programa de austeridad y combate a la corrupción. Eso es urgente. El cuarto tema es revisar la privatización del petróleo. O sea, lo estoy planteando con toda seriedad, no me estoy ocultando. Es que tenemos que revertir el proceso de privatización. Como quinto tema, estoy planteando el financiamiento competitivo a la actividad productiva, y es un plan que se puede aplicar y se puede realizar. O sea, y así tengo medidas concretas. Proponer al Poder Legislativo un cambio de mandato al Banco de México para que incluya crecimiento y no solamente combate a la inflación. Séptimo, el Estado mexicano recupere su papel de guía y promotor del desarrollo. Octavo punto, renegociar el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Y así, por eso les digo que es importante que lo lean. El noveno es la distribución de los frutos de crecimiento, los ingresos salariales, que están decaídos. Es el peor momento del salario mínimo del país. En el mundo y en la historia de México no alcanza. El salario mínimo está deprimido, en su mayor nivel de precariedad, y el poder adquisitivo totalmente disminuido. También las políticas, lo que decíamos del fracking, todas las políticas a desarrollar tomarán en cuenta la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Ese es el punto 10. O sea, es un plan realmente serio. Cuando me dicen, sí, Monreal, está bien, pero me he encontrado en auditorios adversos y me dicen, no, pues sí, está bien, pero ¿qué propones? Pues aquí está la propuesta, léanlo. Y creo que esa es la mejor forma de avanzar. Sí, adelante. Yo también quisiera hacer algún comentario. Sí. ¿Qué